Para ver cuáles son los principales valores del índice IBEX 35, pues hay una selección, hay una forma de ver cuáles son los que más peso tienen. Sabéis que es una media ponderada por capitalización bursátil y podemos ver cuáles son los que tienen más ponderación en el índice. Si entramos en la web de Bolsa de Madrid, en el apartado de estadísticas y publicaciones, en informes, podemos ver el informe mensual del mercado continuo y en su página 62 nos encontraríamos cuál era la composición del índice al finalizar el mes de diciembre. Es el dato que encontramos en este informe, el del mes anterior, al cierre del mes anterior, cuál era la capitalización, número de acciones de cada compañía que tienen cómputo, el último precio de cierre y cuál es el peso. Bueno, pues las 15 primeras acciones que llegarían hasta ACS, si hacemos la suma de ponderaciones vemos que entre esas está el 81% del peso del índice. Pues vamos a ver qué situación tiene ese 81% y ver hacia dónde se puede girar y ver si encontramos alguna oportunidad, una selección de acciones que pueden estar en una situación más sencilla para intentar aprovechar ese recorte, no sobre el índice, sino sobre alguna acción concreta. Bueno, aquí a la izquierda veis la lista de esas acciones, Abertis ACS, y vamos a ir repasando una por una a ver en qué situación se encuentra. Bueno, pues vemos que Abertis tiene un desarrollo de largo plazo, de una tendencia alcista de fondo que se inicia en el año 2000, un primer tramo al alza, un segundo tramo al alza, cuyo objetivo se encortaba en la zona de los 14 euros, que es contra la que se lleva estrellando sucesivamente en los últimos meses. Bien, pues esta acción está por lo tanto en una zona de resistencia, mientras no supere los 14, pues no hay continuidad alcista y por lo tanto podemos pensar en una reacción que al menos pues la pueda llevar a la zona de los 12,80 o los 13 euros. De momento se encuentra dentro de una fase lateral, digamos que es más bien neutro, el soporte lo tiene pues, ligeramente inclinado al alza, pasando por los 13,40 aproximadamente y en principio pues no está ni hacia arriba ni hacia abajo. ACS, sin embargo, es una acción que ya ha iniciado una corrección. Tendríamos una primera que ha iniciado una corrección, tenía un soporte en los 29,40, lo ha perdido, estamos en una zona de descenso y por nivel de retroceso proporcional de Fibonacci nos podremos encontrar con que ese retroceso puede continuar con objetivo a la zona de los 27, lo que es una caída adicional del 2%. Si vamos por orden de ponderación, que tal vez es como debería haber empezado, vamos a mirar en primer término Banco de Santander, el que más pondera, con el 15% de ponderación. Nos encontramos con que su situación es lateral, con una resistencia que tiene en 5,20 y un soporte claramente marcado en los 5. La pérdida de los 5 nos daría como resultado pues un principio de caída, tendría a lo mejor objetivo ir a buscar la directriz principal del movimiento en la zona de los 4,50, entre 4,50 y 4,60. Por lo tanto, cuidado ese soporte de los 5, eso sería importante porque estaríamos diciendo que el 15% del índice empuja hacia abajo. El siguiente de la lista, con el 12,5%, sería Telefónica, en el que ya vemos claramente que ha iniciado una fase de reacción. Teníamos una fase lateral que ha perdido un soporte. Tiene el siguiente en los 8,60, 30 céntimos por debajo, lo que viene a suponer un 3% adicional de caída y sería la primera referencia de soporte por Fibonacci. También vemos que estamos en esa zona, 8,60, con lo cual es viable que esta acción sí que continúen los retrocesos, al menos ese 3% de caída adicional para esta acción, que supone el 12,5% del índice. En el caso de Inditex, Telefónica era el 9,20, Inditex es el que es el 12,5. En el caso de Inditex es una acción que tiene un fuerte alza
a lo largo de los años, y aquí sí que le vemos que es una acción que ha entrado en una reacción, ha encontrado un primer nivel de soporte, pero cuidado, si volviera a perder los mínimos de los 30-70, que hoy los ha vuelto a marcar, el siguiente objetivo sería ir a buscar los 29,5. Por lo tanto, tenemos una acción Inditex que, aunque haya alcanzado un nivel de soporte, su situación es bajista, un primer tramo y un segundo tramo a la baja ya completados, pero podría continuar, y mientras no esté por encima de 32 no tendremos indicios de recuperación, y de continuidad alcista tendremos que ver superados los 33,5. Por lo tanto, aquí también tenemos un segundo valor, 9,5% del, perdón, 12,5% del índice, que sumado al 9,2% de Telefónica, pues ya tenemos un porcentaje sensible, notable de valores que están en fase de reacción. El siguiente sería el Banco de Bilbao Vizcaya. Nos lo encontramos en fase de reacción. Ya iniciada hace unos días, en realidad en la sesión del día 10 de enero, que es cuando vemos que perdió el soporte de esta fase lateral, que lo tenía en 6,26, se encuentra en fase de reacción. La directriz principal de este movimiento aún la tendríamos alejada, la tendríamos por encima de los 5,75, y aquí llama la atención de que ha habido un único tramo de descenso y lo normal es que haya un segundo. Había un segundo soporte que se ha perdido en la sesión de hoy. Si no salta rápidamente por encima de los 6,23, 6,24, pues lo más probable es que la reacción continúe y pueda descender al menos hasta el nivel de los 5,75, 5,70, que es donde se encontraría con la directriz y sería una primera zona de soporte de relevancia en el caso del Banco de Bilbao. Iberdrola, que es el siguiente de la lista, el Banco de Bilbao supone el 8,70% del índice. En el caso de Iberdrola nos lo encontramos dentro de una fase lateral, la vemos aquí, con un soporte en 5,91, que es el que hay que vigilar. Siendo optimistas, está en situación lateral y más propensa a cambiar hacia la parte de abajo. El siguiente de la lista sería Repsol. Es un valor alcista y, aunque tiene una ligera pérdida de soporte, no parece que pueda tener un gran descenso. En todo caso, si hubiera continuidad a la baja, un primer soporte lo tendríamos en los 13,30, 13,35, pero insisto, de momento tenemos una fase lateral, incluso la directriz más acelerada que podemos obtener se mantiene todavía intacta. Digamos que es un valor que está aún en situación alcista, incluso en el corto plazo. No tiene esa parada tan marcada que nos encontrábamos en otras acciones, como en el caso de Santander, que si observan, pues ya lleva desde el 3 de enero en esa situación, pero además incluso desde el 16 de diciembre, en el que tocó el soporte y simplemente lo que ha hecho es cambiar el intervalo de esa fase lateral. En el caso de Repsol, pues no, este máximo es del viernes 13 de enero y de momento pues está en esa fase lateral. ¿Quiere decir esto que no puede corregir? Bueno, no, pero de momento no está tan claro como en los casos de Telefónica, Inditex o Banco de Bilbao, Vizcaya Argentaria. En el caso de Amadeus, bueno, pues es una acción en la que sí que vemos desde una zona de resistencia interesante, que es el techo del canal alcista, y en la zona de lo que era el objetivo de segundo impulso alcista. Aquí sí podemos contar tal vez con una reacción de mayor dimensión, o una reacción más clara. El soporte, pues lo vemos que puede estar perdiéndose, de hecho se ha perdido este mínimo relevante, y la directriz de este último tirón alcista desde el 9 de noviembre está perdida. Vamos a ver simplemente una breve reacción, una reacción de lo que puede tener, decir, bueno, pues puede caer todavía un euro adicional, pero es que dada la situación en la que está, pues se podría contar con una caída hacia la zona de los 42, que estaríamos hablando de otro 2,5% de caída adicional a la que ya ha sufrido. En el caso de CaixaBank, que sería el siguiente, es un banco, todavía podría continuar un poco al alza, tiene un objetivo en 3,44,
presenta esta fase lateral, digamos que está neutro, con cierta tendencia a poder continuar todavía un poco al alza, pero no mucho más. Y si perdiera este soporte de los 3,20 sí que podríamos tener una caída pues a este nivel de los 2,95, porque no a este nivel de los 2,80. Si miramos cuál es el nivel de retroceso proporcional por Fibonacci, vemos que esta zona entre los 2,80, 2,75, 2,80 podría ser una zona de caída a la que se podría llegar si hay una pérdida de los 3,21. Hay que recordar que el sector bancos implica, en el caso de estos principales valores, al Santander, a CaixaBank, a Bankinter, que aún no lo hemos visto, al BVA. Pues hay que pensar que estamos en un sector que puede, y creo que nos va a dar algún susto este año, no susto en el sentido de que vaya a pasar algo grave, sino que yo creo que va a haber alguna concentración y hay algún banco como el Popular que tal vez tenga que ser absorbido por otra de estas entidades, y aquella que se lo lleve creo que no le va a sentar nada bien a su cotización. Por lo tanto, atentos a esa concentración en el sector bancario, porque puede provocar movimientos inesperados en las acciones. Por eso últimamente no soy partidario ni de operar al alza ni tampoco a la baja en el sector bancos. Insisto, cuidado a esa pérdida de los 3,20 en el caso de CaixaBank, porque podría precipitar la caída hacia los 2,80. De momento está parado. En el caso de Abertis, que ya lo habíamos visto al principio, bueno, pues teníamos esa zona que es la zona del segundo impulso alcista de largo plazo y que presenta una fase de lateral bastante extraña. Está en la zona de la resistencia, viene corrigiendo y rebotando, pero de nuevo se encuentra en el techo del canal alcista y podría sufrir una caída que perfectamente la llevará al nivel de los 2,70, 12,70, 12,80, que también es coherente con ese 2%, 2,5% de caída adicional del índice IBEX 35 que estábamos situando como hipótesis para el corto plazo. En el caso de Ferrovial, bueno, pues es un valor que está dentro de una fase bajista, viene con un rebote en forma de vuelta a nube desde el 38,2% de retroceso de todo el alza que había acumulado a lo largo de una serie de años entre el año 2010 y el año 2015. Vemos que se apoyó ese día del Brexit casualmente sobre exactamente y al céntimo sobre la proyección del 38,2% de reacción, pero desde entonces ese lateral que primero se resuelve a la baja, el rebote no ha conseguido atacar la directriz principal de movimiento y se viene abajo. Cuidado porque puede volver a la zona de los 14,89. Gas natural sería otro, está en zona lateral y situación bajista. Y por último nos quedaría en Red Eléctrica, que está en clara corrección bajista, y cuidado porque esa corrección bajista que se ha renovado tras alcanzar la directriz y tras recuperar el 38,2 después del primer tramo de caída, cuidado porque podría, si finalmente confirma por debajo de los 16, alcanzar los 13,5. En este caso de cerca de 3 euros desde donde está, pues es una caída pues notable del 17 o el 18% sobre el valor, pero en principio vamos a pensar en esos 16,20, 16,20, 16,30 como primer punto de control. De momento la situación es bajista, con pérdida de soporte en continuidad. Red Eléctrica no es muy importante, es algo más del 2%, el 2,20% el 2% justo del valor del índice, y solamente nos quedaría por mirar ACS, que también está en situación de reacción bajista. Por lo tanto, en principio parece coherente que el índice pueda tener un retroceso del 2% adicional desde los 9.300 en los que nos encontramos en este momento hasta la zona de los 9.100, esos 200 puntos de caída adicional que vienen a suponer un 2%, habida cuenta que dentro de los principales valores del índice y que suponen el 80% de ponderación, pues más o menos de ellos el 60% están en situación bajista y el 40% están en lateral. Solamente hay uno, el caso de Repsol, que sigue apuntando maneras al alza y que sigue teniendo pues esa situación alcista y
y que podría ser uno de los que se mantiene o tal vez colabore también en los descensos. Por tanto, yo creo que sí que viene esa curva, yo creo que hay que estar atentos a las próximas sesiones, ver si podemos aprovechar con algún valor alguna situación interesante, podría ser la pérdida de los 5 euros por parte de Santander, con el que buscáramos la posición bajista, o tal vez con la pérdida Amadeus de los 43. Sin más, os espero la próxima semana.